En el programa de hoy vamos a tratar sobre la reforma pensional. El doctor Jaiber Domínguez se refiere a lo bueno, lo malo, lo feo y lo justo de la reforma pensional aprobada esta semana en el Senado de la República de Colombia, y que para su aprobación en la Cámara de Representantes. Como es habitual, en nuestro programa tendremos un espacio para la cultura. Hoy escucharemos acerca de la mitología griega, en especial el relato denominado La Caja de Pandora. En la sección La Píldora del Conocimiento me referiré a lo que es una ley y el procedimiento para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República. Bueno, también queremos saludar a todos los fieles oyentes de este magnífico programa El Abogado los Escucha, que estuvieron interactuando con nosotros por medio del Facebook Live y también por medio vía telefónica. Queremos darle un gran saludo al señor Germán Moncaliano, Pedro Cuellar, Pedro Antonio Rodríguez, Leila Santo Coloma y a muchísimos más oyentes fieles que han estado muy pendientes. También un cordial saludo a todos los oyentes que nos manifiestan con un me gusta, con un comentario, con una opinión. Como de costumbre, amigos y amigas, ustedes deben de tener claro que las opiniones expresadas por los profesionales que participan en este programa son de carácter educativo, los cuales solo comprometen a quien las expresa, eximiendo de cualquier responsabilidad a esta magnífica emisora. 1:10 p.m. en el país. Bienvenidos. Los arropamos a todos con sabiduría en derecho desde El Abogado los Escucha. Estamos al aire. Aquí está el número telefónico del Abogado lo Escucha. 312-447-1925. La voz de los centauros, 1140 AM, es Caracol Radio en los Llanos Orientales. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable, aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El Abogado los Escucha, dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El Abogado los Escucha, coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El Abogado los Escucha. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. Buenas tardes, amigos y amigas. Como todos saben, el domingo pasado se realizaron en el país las marchas programadas por la oposición para protestar contra las reformas y la forma de protestar del gobierno Uribe. Del gobierno Petro, discúlpenme. Noté en esas líderes de la oposición una gran euforia por la masiva asistencia a estas marchas. También fue destacable cómo se llevaron a cabo en forma pacífica, tranquila, muy decente, las personas que marcharon, sin intervención represiva de ninguna autoridad del Estado. Eso sí, con algunas arengas un poco incendiarias contra el presidente, pero en términos generales, en el pleno ejercicio constitucional del libre derecho a la protesta. Eso es muy bueno para la democracia de nuestro país. Pero de acuerdo a lo que vi en las marchas, estuve expectante para observar si la postura de los partidos políticos frente a la reforma pensional iba a cambiar por lo que se había visto en las marchas, pero no fue así. La reforma tuvo 4 debates esta semana en el Senado y fueron aprobados sus 94 artículos con alguno adicional, sin mayores modificaciones al proyecto de ley que presentó la ponente en el Senado de la República.
Hoy, amigos y amigos, voy a expresar mi opinión, que no compromete a nadie, solo me compromete a mi criterio profesional sobre la reforma pensional en 4 aspectos. El primero es lo bueno. En primer lugar, tengo que decir que una cosa buena de la reforma pensional que ha de ser aprobada por el Senado de la República y pasa a la aprobación de la Cámara de Representantes es que los colombianos que se encuentran en extrema pobreza van a recibir una renta básica solidaria para amparar las condiciones mínimas de subsistencia de esos adultos mayores pobres. ¿Quiénes son esos adultos mayores pobres? El vendedor ambulante, el taxista, muchas personas que no han tenido la posibilidad nunca que su ingreso mínimo, si al caso le alcanza para una comida diaria y que nunca ha podido aportar al sistema de salud. En este evento, la reforma pensional va a empezar a otorgarles una renta básica solidaria que va a empezar en 250.000, 260.000 pesos, pero que ojalá en el futuro el presupuesto nacional permita que se vaya aumentando para poder contribuir con esta población. Esto es lo que todos los técnicos han llamado el pilar solidario, pero en mi opinión la palabra pilar solidario es como muy compleja para la audiencia que no es experta en este tema legal o de pensiones. En segundo lugar, tengo que hacer mención a las personas afiliadas al sistema de seguridad social que a los 65 años los hombres y 62 las mujeres no hayan podido completar los requisitos para acceder a una pensión. En este grupo de personas van a poder acceder a un beneficio económico. Ese beneficio económico consiste en que se van a calcular sus ahorros que han hecho al sistema y el Estado les va a proporcionar entre el 20 y el 30% adicional, y de acuerdo a eso se va a calcular un dinero que les va a ser entregado cada mes o cada 2 meses a estas personas que han quedado por fuera de la posibilidad de pensionarse, que es el caso de muchas personas en Colombia por la inestabilidad laboral, por que se trabaja 1 año, 2 años, se aportan al sistema y se interrumpe porque perdieron su trabajo, no pudieron volver a aportar. Entonces, esto es lo que los técnicos han llamado el pilar semicontributivo. Pero aquí lo estamos diciendo, tratando de decir en palabras más sencillas que ustedes entiendan. La tercera cosa que tengo que decir hace referencia a las personas que ganan hasta 2.3 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 2.990.000 hoy día, y que cumplan los requisitos para poder recibir una pensión, y la cual va a ser determinada en el régimen de prima media con prestación definida. Eso quiere decir que el dinero que ustedes van a recibir cuando se pensionen va a ser calculado con base en el salario que ustedes tuvieron, el promedio de salario que tuvieron en los últimos 10 años, o en el promedio del salario que tuvieron durante toda su vida, lo que sea mayor. A eso se le va a aplicar un porcentaje que va a empezar entre el 65%, y por cada año que ustedes coticen adicionalmente a las 1.300 semanas, se les va a aumentar 1.5% hasta tener la posibilidad de llegar a un porcentaje del 80%. Quiere decir esto que una persona que se gane 3 millones se va a pensionar mínimo con el 65% o 60%, que sería 1.800.000, 2 millones de pesos, y que máximo iría a conseguir una pensión del 80%. Esto es lo que los técnicos han denominado el régimen, el pilar contributivo en el componente de prestación definida, o sea,
hasta los aportes hasta 3 millones de pesos. Y en último lugar, de lo bueno de esta reforma, haciendo una síntesis de lo bueno, porque aparte de lo que estoy mencionando hay muchas cosas también favorables, pero en último lugar y de importancia de lo que voy a resaltar es refiriéndome a las personas que tengan un ingreso superior a 2.3 veces el salario mínimo hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Estamos hablando de las personas que tienen un ingreso alto, digámoslo así. Estas personas van a tener que aportar a dos sistemas diferentes. Por los primeros 3 millones van a aportar a Colpensiones y por el resto van a aportar al fondo privado que ellos seleccionen o escojan. Si no lo seleccionan, la ley les va a determinar uno, el gobierno les va a determinar uno. La mesada pensional, o sea, el dinero que van a recibir cuando se pensionen, va a ser la suma de las pensiones determinadas en los dos sistemas, o sea, uno, como dijimos, para las personas que ganan hasta 3 millones, más lo que les determine la pensión que van a recibir en el fondo privado, que es con base en el ahorro. Y ahí, para calcular esa pensión, se toma una fórmula matemática que tiene que ver con cuánto vale lo que he ahorrado, cuánto tengo en mi cuenta individual, y lo tenemos que dividir en la suma de todas las estimados de vida que le quedan tanto al que se va a pensionar como a su esposa y a sus hijos menores de 25 años. Esto es beneficioso, tener claro esto de cómo van a recibir la pensión las personas que ganan más de 3 millones, porque esto tiene un efecto puede ser un efecto, esta decisión es un efecto positivo, contrario al efecto negativo que tienen las pensiones en Colombia, las pensiones altas en Colombia hoy día, porque una persona que se gana que se gana 20, 25 millones, que aporte sobre eso al sistema de pensiones, si estuviera en Colpensiones, el aporte que hace durante toda su vida no va a alcanzar para cubrir el gasto de la mesada que hay que darle el resto de vida cuando se pensione. Y entonces ese excedente que hace falta para poderle cumplir la mesada pensional a esa persona tiene que salir del presupuesto nacional. Eso crea una inestabilidad financiera en el sistema de pensiones y es un riesgo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que calcular para poder que al futuro los ahorros de las pensiones no se acaben y ahí sí no haya cómo responderle por las pensiones a los jóvenes de Colombia. Por eso es importante limitar la mesada pensional de esas pensiones altas. Aquí hay que tener claro que esa medida de ese umbral es una buena decisión para el sistema pensional que se está aprobando hoy en Colombia. Esto es lo bueno, estimados y amigas, en mi concepto, mi opinión. Ahora voy a expresar mi opinión muy particular sobre lo malo que me parece a mí que se aprobó en la reforma pensional. Como toda ley, siempre no hace falta que metan el mico, pero acá metieron como un orangután. Resulta que en el artículo 23 del proyecto de reforma pensional le adicionaron un parágrafo que habla de que hay que pagarle o que autorizan a los fondos privados de cobrar el 0.100% de comisión por la totalidad de los activos que tengan bajo su administración. Esto es nuevo, amigos y amigas. Habíamos hablado que el fondo privado de pensión cobra una comisión que no puede superar el 3%, que en últimas la ley está diciendo que es sobre el salario, y eso no era justo porque ellos no administran los salarios de los colombianos, y que en realidad en la práctica se convertía en el 10% del aporte pensional de un trabajador al sistema. Pero ahora entonces, como se van a reducir
el número de aportantes a los fondos privados por la reforma pensional. Se estima que de los 18,9 millones de aportantes de afiliados a los fondos privados ahora se van a pasar a Colpensiones entre unos 15 y 16 millones de afiliados. Entonces, obviamente se les va a reducir esa comisión que cobraban inicial, una sola comisión inicial por cada aporte mensual que hacían los afiliados. Ahora entonces quieren suplir, en aras de cuidar la estabilidad financiera de ellos, un cobro adicional del 7% de lo que administren. Hasta hoy están administrando 405 billones de pesos, es decir, 405.000 millones de millones, y quieren cobrar el 7% de eso. Obviamente cuando estos nuevos afiliados se pasen a Colpensiones, pues la cifra de los 405 billones se va a reducir, pero sin embargo eso va a ser una carga fiscal o una carga económica para el afiliado. ¿Por qué? Porque lo que sus ahorros produzcan en intereses se van a ir en pago de esa comisión. Y eso va a reducir entonces el dinero que tengan en su ahorro individual. Y acuérdense que el sistema de ahorro individual depende de su ahorro. Ahí no hay ninguna subvención del Estado ni ninguna. Depende de su ahorro y de los intereses que gane ese ahorro. Y si los intereses se van a cubrir esta comisión, pues entonces sus ahorros van a ser mínimos. Entonces sigue pasando algo peor que lo que está pasando, que nadie se va a poder pensionar en los fondos privados con más de un salario mínimo. Eso sí creo que va a ser así. Eso es lo feo, lo malo que pasó, que aprobaron en esta reforma que acaban de aprobar en el Congreso de la República, en el Senado. Y eso es lo único que demuestra, amigos y amigas, que es que las administradoras privadas de pensiones no quieren de ninguna manera, por ningún motivo, perder este billonario negocio. Y para terminar, o no para terminar, para ir terminando este editorial de hoy, voy a hablar de lo feo que me parece, en mi opinión particular, sucedió en el trámite de la reforma pensional en el Senado. Es que escuchando atentamente el debate, observa uno esa desinformación difundida por algunos congresistas de la opinión sobre puntos neurálgicos de la reforma pensional. Le escuché al senador Tuybar hablar al senador Luna, David Luna, hablar de expropiación de los ahorros de los pensionados. Eso es una gran mentira. A muchos congresistas defendiendo el sistema de pensiones el RAIS, o sea, el régimen de ahorro individual, descaradamente defendiéndolos, porque en últimas esos congresistas que defienden y le dicen a las personas que ese sistema es bueno, que se pensionen ahí, que es lo mejor, vamos a revisar cuántos de ellos están pensionados y en qué régimen están. Le apuesto que la mayoría están pensionados en Colpensiones. Esa es la gran mentira. Entonces, si es tan bueno el RAIS, ¿por qué se pensionan ellos en Colpensiones? Y es lógico, porque es que si tienen un salario de 20, 25 millones, les van a dar en Colpensiones el 60%, 80% de ese salario. Mientras que en el RAIS máximo les va a llegar a 2 millones de pesos. Noten ustedes, amigos y amigas, que aquí no estamos hablando de cosas que no son. Es la matemática nos dice que la diferencia de la mesada pensional entre el RAIS y Colpensiones es abrumadora, y ellos lo saben. Por eso los presidentes y los altos ejecutivos de las administradoras de pensiones se pensionan en Colpensiones y le dicen al pueblo: vaya a pensiones en el sistema privado de pensiones. Eso es lo feo. Pero también tengo que decir, tengo que ser justo, coherente con mis criterios, mi forma de pensar, y decir que también sonó mal que el presidente de la República
después de haber hecho un acuerdo político con algunos sectores del Senado, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, salga en una locución presidencial y diga que va a tratar de que la Cámara de Representantes suba el umbral a 4 salarios mínimos legales vigentes. Dicen por ahí que en política todo se vale, pero también dicen que el fin no justifica los medios. No, señor presidente. Necesitamos un presidente que muestre sus valores, que haga valer la palabra empeñada. De eso se trata esto, de eso se trata la justicia. Si el señor presidente empeñó la palabra para que le aprobaran la reforma en el Senado, creería yo que lo más justo es que sostenga su palabra. Y ahora hablando de lo más justo, vamos a hablar de lo justo que me parece a mí, de la reforma pensional. Es que después de que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de la reforma pensional y sea sancionada por el gobierno, a partir del 1 de julio del 2025, que es la fecha que va a quedar en vigencia esta reforma pensional, será el inicio del fin del negocio billonario, de un modelo económico rapaz, denominado por oligopolios. Para los que no entienden, amigos y amigas, que es un oligopolio, no tienen por qué saberlo. Es una forma de mercado que está dominada por unos pocos. En este caso, del mercado de las pensiones, está dominada por 4 empresas privadas que se llaman Porvenir, Colfondos, Protección y en mucho menor grado Scandia. Y que en los últimos 30 años, desde que se empezaron a privatizar solo los servicios públicos en Colombia, también es cierto, por un mal manejo de los gobiernos de turno en estos servicios públicos de interés público, se empezaron a privatizar todos estos servicios públicos y a ponerlos en manos de entidades privadas. Esto lo único que ha generado es que no se mejoraron los servicios públicos, sino que se hayan acumulado cuantiosas ganancias de estos privados sobre las miserias de los afiliados a los fondos de pensiones. Esto es una opinión particular, solamente responde quien habla sobre estas opiniones, irrespetuosas. Para quien quiera aceptarlas o criticarlas, estamos abiertos al diálogo, a que nos critiquen, no tenemos ningún problema con eso. Es decir, yo tengo que dejar claro que sí estoy de acuerdo con la reforma pensional, pero que cumpla ciertos requisitos. Y por eso algunos ya me empezaron a catalogar aquí, a calificar a algunos oyentes como mamerto. Oiga, y yo no sabía, porque no estoy en esa discusión política, no sabía que era un mamerto. Me tocó ir a Google y empezar a buscar qué era un mamerto, y encontré algo que me causó curiosidad. Una de las muchas definiciones que tiene mamerto en Google es peste comunista. Uy. Bueno, pues yo no soy una peste comunista, ni soy de izquierda. Yo creo que yo soy lo que le voy a responder a los que me calificaron de mamerto con una milonga argentina. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. 1:32 p.m. en el país. Amigos y amigas, con todo el respeto quería traer esta milonga que dice: no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Imagine, acabo de salir de mi pensión en Porvenir, ya no soy de Porvenir, y la felicidad es mi
color de identidad. Es decir, quiero decir que no tengo color político, porque no soy político, soy un profesional del derecho, un profesional de la contaduría pública, que a esta edad le da por reflexionar y por omitir opiniones y le da por tratar de aportarle a la audiencia un concepto. Es solo un concepto, aplaudido por los que estén de acuerdo y criticado por los que no estén de acuerdo, pero es un solo concepto. De todas maneras, en aras de la justicia, lo justo, aquí en El Abogado los escucha, nos vamos a comprometer ante nuestra respetable audiencia a crear una organización social que vamos a denominar la Defensoría del Usuario Financiero, para promover la educación financiera en todos los aspectos, amigos y amigas, desde la educación financiera que les ayude a alcanzar la libertad financiera como individuos, como en todos estos temas referentes al manejo financiero de los fondos de los ahorros de los pensionados en Colombia. Ese es nuestro compromiso y muy pronto vamos a demostrar que nosotros, al contrario de muchas personas, sí cumplimos nuestras promesas. 1:34 p.m. Aquí está en vivo El Abogado los escucha. Estamos al aire. Aquí está el número telefónico del Abogado lo escucha. 312-447-1925. La voz de los centauros, 1140 AM, es Caracol Radio en los Llanos Orientales. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El Abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El Abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El Abogado los escucha. De la tarde, 36 minutos en el país. El Abogado los escucha, está aquí al aire con todos ustedes. Aquí está la píldora del conocimiento con la doctora Natalia Cuellar. El Abogado los escucha. Bueno, y en el día de hoy tenemos la gran píldora del conocimiento. Muchos nos preguntamos a veces qué es una ley. Bueno, el concepto de la ley es un precepto obligatorio de conducta extrema formulado por un escrito por la autoridad pública sancionado por la fuerza coercitiva del grupo social. ¿Cómo se tramita una ley? Para que un proyecto sea ley, debe someterse a un trámite ordinario en el Congreso, en el artículo 157 y subsiguientes de la Constitución Política de Colombia, que consiste en llenar los siguientes requisitos. Pues esta tiene los que vamos a pronunciar a continuación. La publicación del proyecto en la Gaceta del Congreso. La aprobación en primer debate, este es el debate en la Comisión del Senado de la República a la que le corresponda el estudio de proyecto de ley. La aprobación en segundo debate, es el debate en la plenaria del Senado de la República. Traslado a la Cámara de Representantes. Primero se envía a la misma comisión designada y posteriormente a la plenaria de la Cámara. Sanción del Gobierno. Es la aprobación o objeción del Ejecutivo. Promulgación es la publicación de la nueva ley para que el país entero la conozca. Las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas o ordinarias. ¿Pero qué es una ley estatutaria? Es una ley estatutaria, tiene un rango superior sobre las demás leyes.
y su estudio es de carácter prioritario. Además, se expiden para determinados temas, por ejemplo, para el desarrollo de los deberes y derechos fundamentales, para los mecanismos de participación democrática, para la administración de justicia. Las leyes estatutarias deben ser tramitadas en una sola legislatura. De otra parte, la ley estatutaria tiene control previo de constitucionalidad y surtido ese proceso, la norma si puede pasar a sanción presencial, el presidente de la República puede objetar una ley estatutaria para motivos de inconvención. Para la aprobación de una ley estatutaria se requiere la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de todos los miembros haciendo el quórum. ¿Qué es una ley orgánica? Es la que regula la actividad legislativa del Congreso sobre temas presentados taxativamente en la Carta Política. Estas leyes no pueden ser derogadas por las leyes ordinarias y los demás preestablecidos son el reglamento del Congreso de la República y de cada uno de sus cámaras. Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y plan general de desarrollo. La asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Estas van determinadas a los departamentos y o municipios. ¿Pero qué es una ley ordinaria? Una ley ordinaria tiene un rango general y en curso o trámite normal y simplificado en el Congreso de la República porque no toca aspectos sustanciales que tienen que ver con la Constitución. El trámite de una norma en este sentido puede ser de iniciativa en el Congreso de la República, el gobierno a través de sus ministros, la rama judicial en órgano de control y la organización electoral. Para la aprobación de una ley ordinaria solo se necesita un trámite de 4 debates, 2 en comisiones y 2 en las plenarias de Senado y Cámara. Estamos al aire. Aquí está el número telefónico del abogado Lo Escucha, 312-447-1925. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable, aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado Los Escucha, dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado Los Escucha, coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado Los Escucha. El abogado Jaiber Domínguez Ricaute responde en El abogado Los Escucha. Es la 1 de la tarde y 42 minutos en Colombia. Doctor, un oyente en la línea, aquí en El abogado Los Escucha. Muy buenas tardes. Bueno, Santoyo, buenas tardes, ¿cómo va? Muy el buenas doctor tardes, Jaiber sí, Domínguez señor. Ricaute Lo Escucha. Por favor, ¿cuál es su interrogante? Una preguntita para el doctor, saludarlos inmensamente. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Tengo 63 años, yo estaba en Porvenir y fui trasladado a Colpensiones. Quiero saber qué pasa con mi pensión con la nueva reforma. Entonces le agradezco mucho su respuesta. Los felicito por tan importante programa y que Dios me lo siga felicitando y bendiciendo con ese programa muy importante. Gracias, don Álvaro, por su interesante pregunta. Me dice que tiene 63 años y que lo trasladaron de Porvenir a Colpensiones. Yo asumo que usted ya tiene más de 900 semanas cotizadas. Entonces, en este caso suyo, el artículo 76 de la reforma pensional trata del régimen de transición. ¿Qué es un régimen de transición?
como una ley nueva no puede desconocer los derechos adquiridos de las personas, esta ley prevé que al entrar en vigencia este sistema, o sea, el 1 de julio de 2025, las personas que hayan estado en el sistema de pensiones y que tengan semanas cotizadas, en este caso más de 900 semanas para el caso de los hombres y 850 creo que para el caso de las mujeres, se les aplicará el mismo régimen que tenían anteriormente, o sea, no les va a cambiar su situación pensional para nada, van a seguir con los mismos beneficios y la misma cálculo de la mesada pensional, así se introduzca la nueva vigencia de la nueva ley, don Álvaro. Esa es la respuesta, don Álvaro. No sé si tenga alguna otra pregunta o quedó satisfecho con la respuesta. No, doctor, sí señor, quedé satisfecho ahí porque precisamente estaba así como con algo de duda con respecto a la nueva reforma pensional, y le voy a hacerle la pregunta al doctor con respecto a lo mío, a ver qué pasa, si hay algún problema o no. Bueno, doctor, entonces muchísimas gracias por su respuesta y felicitarlo por tan importante programa, y que Dios me lo siga bendiciendo para sacar adelante este programa. Entonces yo les hablo desde Bucaramanga, Santander, ¿no? Muchas gracias, don Álvaro, que tenga muy buen fin de semana. Pues Dios me lo bendiga, cuídese mucho y felicitaciones, Dios los bendiga. 1:44 p.m, esa llamada de Bucaramanga gracias a las redes sociales. Más preguntas para el abogado Haider Domínguez Ricaute. Bueno, doctor Haider Domínguez, nos han llegado por acá una serie de preguntas de oyentes y de personas que están atentas a las redes sociales. Nos preguntan cuál es el nuevo beneficio para las mujeres que tengan hijos. Sí, doctora Natalia, claro que sí. Esta reforma pensional trae una cosa buena, es que tienen en cuenta a las mujeres que están afiliadas a los fondos de pensiones. Inicialmente se había determinado que las mujeres gradualmente el requisito para pensionarse iba a empezar a disminuir de 1.300 semanas en Colpensiones hasta llegar a 1.000 semanas. Pero ahora esta nueva reforma pensional incluyó el artículo 36, que establece que las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión podrán obtener el beneficio de disminuir 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptivo, hasta llegar a máximo 150 semanas, o sea, le reconocen 3 hijos, 50 semanas por cada uno, son 150 semanas. Como gradualmente se está estableciendo que se va a reducir el requisito de semanas para las mujeres hasta llegar a 1.000, quiere decir que en el futuro las mujeres madres con 3 hijos se podrán pensionar con solo 850 semanas cotizadas al sistema de salud. Señor, otra pregunta. ¿Qué hay de nuevo en la reforma acerca del traslado entre fondos de pensiones para las personas que le falte por lo menos 10 años para pensionarse? Bueno, señor Vizcaya, en este tema de los traslados de fondos de pensiones, lo que está actualmente establecido es que usted se puede trasladar de un fondo de pensiones, sea privado al público o del público al privado, cada 5 años, libremente. Pero esto libremente lo puede hacer hasta el punto que le falten 10 años para la edad de pensión, o sea, 57 años las mujeres y 62 los hombres. O sea, cuando la mujer tiene 47 años y deja pasar un día de esos 47 años, ya no se podría pasar libremente de un fondo a otro. Y cuando un hombre tiene 52 años, deja pasar un día, ya no le permiten administrativamente, a través de una solicitud a su fondo de pensiones, pasarse libremente al otro fondo de pensiones. Esto el gobierno lo ha interpretado y el presidente ha dicho que se trata como si los tuvieran encarcelados en un régimen o un sistema de pensiones, porque en los últimos 10 años no se pueden pasar libremente.
Por eso esta reforma pensional ha establecido un periodo de 2 años para que libremente, así usted ya tenga menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, se pueda pasar libremente al fondo de pensión que desee. Bueno, doctor, también nos hacen la pregunta porque todavía no está claro el concepto de qué es el régimen de transición. La gente se pregunta a qué se refiere eso en la nueva reforma pensional. Doctora Natalia, el régimen de transición es lo que hablábamos al señor Álvaro acerca de que cuando los hombres tengan 900 semanas cotizadas en la entrada de vigencia de esta nueva ley, no le va a cambiar sus condiciones de pensión, sigue con el régimen o como estaba establecido anteriormente. Ninguna de las nuevas normas o reglas de juego en la reforma pensional lo va a afectar. ¿Cómo queda la pensión familiar? Bueno, esta pregunta de la pensión familiar es bastante importante. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres o muchas mujeres que están muy cerca de cumplir el requisito de semanas para pensionarse, pero no lo cumplen. Es decir, en el régimen de público requerían 1.300 semanas para poderse solicitar la pensión, en el régimen privado necesitan 1.150 semanas, pero hay personas que por dificultades económicas cotizan 1.000 semanas, cotizan 900 semanas, cotizan 500 semanas y no se pueden pensionar. Lo que establece la pensión familiar está en el artículo 38 del proyecto de reforma pensional y que dice que los esposos o compañeros permanentes, obviamente los compañeros permanentes previa declaración notarial o jurisdicción de unión marital de hecho, pueden unir sus semanas cotizadas, cada uno pueden unirlas para completar el mínimo de semanas requeridas en un sistema y poderse pensionar a una pensión que va para los dos. Es preciso decir que si se llegan a separar después de haber recibido la pensión familiar, entonces se le dará proporcionalmente a cada cónyuge o cada compañero permanente lo que le corresponda. Eso es respecto a la pensión familiar. Bueno, doctor, hay una pregunta de un oyente. Dice que el esposo era pensionado y falleció. ¿Ahí ella qué debería de hacer, doctor? El esposo era pensionado y falleció, doctora Natalia. Perfecto. Eso es lo que en la reforma pensional y en la actual también existe, se llama la sustitución pensional por muerte del pensionado. Como usted es cónyuge, me está diciendo que es esposo, es casada legalmente, tiene derecho en forma vitalicia, o sea, de por vida, al 100% de la pensión que estaba recibiendo su esposo. Debe tramitar esto ante su fondo de pensión, sea con pensiones, o sea, el RAIS de pensiones privadas, para que le entreguen hoy día la pensión a usted en el 100%. Si usted tiene hijos menores de 25, entonces tiene que compartir esa pensión con sus hijos hasta que cumplan los 25 años. En este asunto políticamente, en la reforma pensional, políticamente, ¿quién gana, quién pierde? Bueno, señor Vizcaya, usted me devolvía la opinión, pero vamos a dar la conclusión final de mi opinión. ¿Quién gana? Ganó el cambio social, gana la democracia, gana la verdad, y todos los que pasaron a la pizarra, es decir, para que entiendan, todos los que estuvieron en el Congreso bajo la dirección, en el Senado de la República bajo la dirección de la Presidenta, la doctora Pizarro. Bueno, aparte de eso, reportero Vizcaya, me gustaría dar mi punto de vista frente a eso. Me parece más que válido. ¿Cómo que sí? Frente a quién gana o quién pierde. Creo que siempre hay un grupo que gana y otro grupo que también va a perder. Sí, en una pelea habrán dos, uno gana, uno pierde. Eso de pelea, entre comillas.
Aunque acá la mayoría de los que están ganando es el pueblo y todas las personas que no pueden aspirar a veces a una pensión porque no les alcanza, porque no cumplen las semanas o porque pasa algo inesperado en todo el proceso de la pensión. Entonces, ¿quiénes salen perdiendo? Un grupo pequeño de personas que se ganan 5, 10, hasta 20 millones en una pensión. Entonces ese es el grupo perdedor, pero es un grupo más reducido. El grupo que gana es el grupo social, es el grupo de las personas que verdaderamente necesitan ese apoyo económico en el país. Entonces la reforma pensional ha sido pensada más para la sociedad, para todas aquellas personas de extracto 1, extracto 2, pues que están en una población vulnerable. 1:00 p.m. y 54 minutos. Doctor Heiber, muchas gracias, muy amable, por este sábado 27 de abril y haber estado aquí con El Abogado Los Escucha. Muchas gracias, señor Vizcaya, muchas gracias a todos los amigos y amigas que cumplieron esta cita para escucharnos hablando de los problemas del país, como todos los sábados. Muchas gracias. Alejandro, buena tarde y mil gracias. Buenas tardes, Vizcayita. Hoy en 8 días nuevamente El Abogado Los Escucha. Doctora Natalia, que tenga un buen sábado y un estupendo domingo. Igualmente a todos la mesa de trabajo y a todos los oyentes, y recordarles que a los niños hay que darles muchísimo amor y en su mes hay que consentirlos. Ellos son el futuro de nuestro país. De la misma manera, mil gracias a Carlos Gutiérrez y a los oyentes. Abrazo para todos y nos volvemos a ver el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. aquí en La Voz de los Centauros de Radio Caracol.